Este tema del CIADI y sus decisiones sobre estados soberanos, realmente, presidente, es un caso de entrega de la soberanía. Categóricamente. Porque lo que hace un Estado como el Paraguay es ceder una potestad propia de su jurisdicción, de su poder judicial, a un órgano que ni siquiera es un tribunal internacional. ¿Qué es el CIADI? Es un organismo internacional dentro del Banco Mundial. O sea, ni siquiera es un tribunal internacional el que decide si pagamos o no 62 millones de dólares. Y nos desesperamos por cumplir. Y a mí me llama mucho la atención, presidente, y me duele porque escucho a muchos dirigentes de los distintos ámbitos de este país, políticos, culturales, económicos, permanentemente desenvainar la espada de la soberanía y dice: yo soy paraguayo y soberano. No, soberano no, sobre asnos. Y dicen: yo soy paraguayo y soberano. Ante cualquier tontería aparecen con esa historia. Y estos son los casos donde realmente está en juego la soberanía. ¿Quiénes integran el CIADI, presidente? Yo quiero pedir el apoyo a la sala técnica, porque estuve preparando algo, porque realmente, ¿quiénes integran el CIADI, presidente? Nacionalidad de los árbitros en los tribunales del CIADI. Son tribunales ad hoc. No hay una legislación internacional que rija el trabajo del CIADI, sino que van resolviendo caso por caso. No hay jurisprudencia, no hay antecedentes. ¿Y saben qué? Lo más grave es que el CIADI condena a un Estado, no condena o absuelve a un Estado, no en base al cumplimiento o no del contrato, no le interesa. Como en este caso, hubo una empresa que no cumplió, no prestó el servicio. Pero eso no le interesa al CIADI. Hay muchos casos, presidente, honorable Cámara, y estas cosas hay que saber. Hay muchos casos en que el Estado, un Estado soberano, demostró que la empresa determinada, una empresa determinada no cumplió con el contrato, igual ese Estado fue condenado. ¿Saben por qué? Porque el tribunal ad hoc del CIADI le dice al Estado: está bien, la empresa no cumplió, pero el Estado no protegió suficientemente a la inversión extranjera. O sea, no interesa si cumple o no. ¿Y quién decide si un Estado protegió o no suficientemente a la inversión extranjera? El CIADI, ellos. ¿A dónde puede recurrir el Estado? ¿Al Tribunal de la Haya? No, a ningún lado. ¿Ustedes se imaginan, presidente, que se constituya un tribunal aquí o un organismo aquí en América del Sur donde esté un venezolano, para peor bolivariano, un ecuatoriano, un argentino, y ellos decían si Paraguay paga o no? Yo estoy seguro que vamos a saltar, todo el mundo va a saltar diciendo: no, el Paraguay es soberano. ¿Y por qué no ahora? Pero hay algo más grave. Solo 15 árbitros han resuelto el 55% de los casos en el CIADI. Averigüen de qué nacionalidad son. Averigüen de qué nacionalidad son. 15 árbitros resuelven 55% de los casos. Es decir, de entre estas solamente 15 personas, algunos son los que deciden si tenemos que pagar 62 millones de dólares o no. No importa si la empresa cumplió o no con su compromiso. Pero qué bien. Por eso, presidente, hay países como la Argentina donde donde han planteado directamente la nulidad de los acuerdos entreguistas
de los acuerdos de capitulación de la soberanía nacional a favor de un organismo como el CIADI, están planteando la nulidad de esos acuerdos y dicen que un Estado soberano no puede someterse a este tipo de organismos. Otros países como Ecuador están abandonando, pues me van a decir, no, pero fue comunista, fue socialista del siglo XXI, y no puede. Pero entonces vamos a otro ejemplo más cercano. Les pregunto, ¿cuántos acuerdos les parece a ustedes que el Brasil somete a consideración a la competencia del CIADI? ¿Saben cuántos? 0. Brasil nunca aceptó, porque ese sí es un país que defiende su soberanía y sabe qué es lo que quiere. Ni un solo convenio Brasil somete a la consideración del CIADI. Yo sé perfectamente, presidente, y no quiero estar en la piel del presidente de la República, porque si el Estado paraguayo hoy asume esta postura de decir no voy a pagar porque acá hay una capitulación, acá hay una cesión de la soberanía, un paraguayo cualquiera, a ustedes, nosotros, si queremos cobrarle algo al Estado paraguayo, ¿a dónde tenemos que ir a litigar? Ante el Poder Judicial de la República del Paraguay. Y es el Poder Judicial el que tiene que decir si el Estado debe pagar o no. El Poder Judicial de este país. El Paraguay hasta hoy no ha cumplido con sendas condenas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ese sí es un tribunal internacional. Nadie le da importancia, nunca se cumplió, pero ahora estamos todos desesperados. Y se entiende, ¿saben por qué? Porque los estados de repente que se rebelen ante esto, después son chantajeados. Y viene la historia esta, no vamos a invertir porque ustedes son irresponsables. Este es un instrumento de chantaje de los estados. Por lo tanto, presidente, yo manifiesto mi oposición, no corresponde pagar esto. Y en consecuencia solicito a los colegas este rechazo. No podemos de ninguna manera avalar nosotros un caso de capitulación, de cesión de la soberanía nacional. O si no, definitivamente asumamos que somos un país que definitivamente ha renunciado a ser soberano a favor de entidades privadas, a favor de organismos privados y que sean ellos los que decidan el futuro del Paraguay, el futuro de nuestros hijos y dejemos de hablar entonces de soberanía. Y finalmente, presidente, solicito respetuosamente, obviamente, al Poder Ejecutivo Nacional que estudie seriamente la posibilidad de seguir el mismo camino que siguen otros países de América del Sur como el Brasil o como el Ecuador. No someternos más a un organismo que ni siquiera representa a un Estado. Recuperemos nuestra soberanía nacional, señor presidente, y solicito el rechazo de este proyecto de ley. Muchas gracias.